Saludamos vía telemática a nuestro invitado. Se trata de Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. En los últimos días hemos visto cómo gasolineras en diferentes puntos del país se han convertido en blanco de los atentados violentos protagonizados por delincuentes, en teoría bandas dedicadas a la delincuencia organizada, no lo sabemos todavía, pero de acuerdo al comandante general de la policía, son estos tiguerones y estos chonequiles los que están detrás de esta serie de hechos violentos. Las investigaciones así lo determinarán. En todo caso, que queremos preguntarle al señor Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, si ha habido algún acercamiento ya con las autoridades, en qué medida ellos les pueden ahora ofrecer a ustedes como gremio seguridad. Al ser blanco de este tipo de ataques, ¿qué medidas de seguridad ustedes pueden tomar por su cuenta y qué esperan de las autoridades del ramo para ofrecerles seguridad? Buenas tardes, bienvenido nuevamente, les saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, estimada Yesenia, y a Washington también un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Eh, bueno, realmente nosotros tenemos una eh, muy desagradable sorpresa ante la falta de respuesta del gobierno. No solamente que hemos tomado contacto, hemos puesto una gran cantidad de cartas dirigidas al presidente de la República, al Ministerio del Interior, Ministro de Gobierno, etcétera, Ministerio de Defensa, perdón, indicando que somos blancos de ataques del narcoterrorismo. Evidentemente no existe ninguna otra posibilidad de que venga de otro lado de esto, ya eso es algo sabido. Nosotros, cuando hubo el primer atentado, ese momento pedimos una militarización de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio no pueden esperar más tiempo, un minuto más, para una solución tan simple. Nosotros somos 1.231 estaciones. Realmente, si se dedican o se dispone, da el presidente, el ministro de Defensa, quien sea que tenga que tomar la decisión, que se militaricen por lo menos las estaciones de las ciudades que estamos siendo atacados, como es Guayas, no, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, a lo mejor con 50 efectivos que hagan presencia en las estaciones de servicio y está solucionado. El costo para el gobierno es mínimo y va a ser un elemento disuasivo inmediato para este tipo de ataques que estamos sufriendo. Afortunadamente, hasta el momento no ha habido explosiones mayores. Uh-huh. El momento que hay una explosión mayor, el efecto puede ser realmente devastador, como en guerra. Entonces, no se trata solamente de proteger un negocio, ¿no? O los activos o las personas que estamos en el sector de distribución de combustibles, sino de proteger a los ciudadanos, a la comunidad que están al lado de las estaciones de servicio. Eh, ha habido una respuesta absolutamente eh, cero, ¿no? Uh-huh. No existe respuesta por parte del gobierno a un pedido tan elemental. Se han concentrado en atacar el problema en las cárceles donde están realmente quienes toman este tipo de decisiones, este tipo de acciones, pero no se ha preocupado realmente de las trincheras que somos nosotros. Es inconcebible. Pudieron haberse evitado, si se tomaba acción inmediata, probablemente 8 de los 12 ataques que hemos sido víctimas. Y como digo, le mencionaba hace un momento, pues no ha habido realmente consecuencias desastrosas como pudieron haber habido. Ahora, señor Eh, Rosero, desde luego es inexplicable y totalmente desnable que el gobierno no haya respondido a sus requerimientos, pero ¿acaso el gobierno podría argumentar, no sé si lo vaya a hacer, de que ustedes mismos deberían proteger sus negocios? ¿Han tomado algún arbitrio o van a tomar algún arbitrio para ustedes, no sé, montar guardias de seguridad privada, etcétera, que les permita proteger las gasolineras? Si es que hay oídos sordos del régimen, desde luego, aunque yo creo que es deber del régimen ofrecerles la seguridad. Pero le pregunto esto porque se puede argumentar lo que yo lo acabo de señalar. claro, realmente el tema va mucho más allá, Ujú. Washington. Nosotros no estamos en capacidad de contratar seguridad privada. De hecho, dejamos de contratar seguridad privada hace más de 12 o 15 años cuando ya no nos permitían eh, nuestros recursos. Nosotros estamos congelados del margen en centavos desde hace 19 años
independientemente del precio de venta. Esto quiere decir que mientras más sube el combustible, nosotros perdemos más, porque necesitamos más capital del trabajo. En 19 años ha habido un 59.4% de inflación acumulada. El sueldo básico ha subido de $129 a $430 para un islero, un operador nuestro. Eso significa un 333.33% de incremento. Esto ha ocasionado que el 48.8%, es decir, prácticamente la mitad de estaciones de servicio, estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Por eso hemos hecho 2 plantones en este año, hemos tenido infinidad de reuniones en las que no se llega a nada, nos dan la razón, nos han tenido jugando de mes a mes con mandos medios, sobre todo el Ministerio de Finanzas, que manejaban información errada, información sesgada, no entendemos por qué. Y finalmente, después del último plantón que se hizo a finales de septiembre, pedimos que nos atiendan los ministros de Finanzas y los ministros de Energía directamente, lo cual se logró. Pero en ese momento nos pidieron 30 días para volver a analizar nuestra situación, que ya fue expuesta con lujo de detalles, con facturas, con declaraciones de impuesto a la renta, la situación insostenible de las estaciones de servicio. Se venció el plazo y no ha pasado nada. Y realmente en el camino se dio el lamentable evento de que fue desvinculado por las razones que sean, pues, y son de conocimiento público, el ministro que maneja nuestra cartera, el exministro de Energía, Javier Vera. Entonces, hoy estamos retomando el tema, pero la situación de los distribuidores es muy, muy complicada, sobre todo en los sectores rurales. Para ejemplificar, no es lo mismo vender un galón de gasolina en Guayaquil, Quito o Cuenca, donde hay centros de distribución, que venderlo en los extremos del país, por ejemplo en Loja, en el oriente, en Ibarra o Tulcán, donde un galón de combustible transportado cuesta 3, 5 o 7 centavos por galón. Eso al año significa alrededor de $70,000 en costo de transporte, lo cual destruye toda la posible utilidad. Y obviamente se traduce en que las estaciones urbanas son las que están subsidiando, ¿no? al gobierno con el transporte, ya que se toma la disposición gubernamental de vender en todo el país al mismo precio. Si usted, como por ejemplo, compra una Coca-Cola en Loja o en el Oriente, va a tener el mismo precio que en Quito. ¿Por qué? Porque Casa Matriz se encarga del transporte, porque es una política de Casa Matriz. En este caso, pues a nosotros nos han endosado ese costo, habiendo una provincia, como es el caso de Morona Santiago, en el que sí les ayudan con el transporte. Entonces existe el marco legal, existe la normativa, ¿por qué no nos ayudan a todos con ese esquema del transporte, ¿no? Adicionalmente tenemos otra grave situación, que es la doble retención del IVA. A nosotros nos retienen un IVA, aparte del que pagamos en la compra, por supuesto, nos retienen un IVA de lo que todavía no vendemos. Y si para mala suerte viene un cliente del Estado a cargar en nuestras estaciones de servicio, encima nos retienen el 100% del IVA en esa compra, más la retención que ya nos hicieron en los beaterios, en los centros de distribución, es más del 100% de retención de lo que todavía no vendemos. Es un absurdo, eso no existe en ningún otro país. Ahora, señor Rosero, ustedes han conversado con sus agremiados mientras esperan esta respuesta del gobierno, mientras esa respuesta llega. ¿Qué medidas ustedes van a adoptar ya de manera individual o de manera gremial para evitar que las gasolineras sigan siendo blanco de los ataques? Usted bien lo señalaba, afortunadamente no ha pasado a mayores, pero de todas maneras hay estaciones de servicio que se han visto afectadas y esos costos les va a tocar asumir a ustedes. Es decir, ¿qué medidas van a adoptar? ¿Van a reducir los horarios? ¿Qué van a hacer por su cuenta mientras el gobierno les atiende? Bueno, en las provincias afectadas ya se han tomado acciones. Colegas de Guayas, por ejemplo, de hecho ya tienen horarios reducidos por el toque de queda. Pero hay estaciones que ya están reduciendo más la jornada de trabajo realmente para atender durante el día. Igual en Manabí se están tomando acciones. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Los administrativos, los isleros tienen miedo de ir a trabajar porque estamos en una absoluta indefensión.
Nosotros estamos anunciando una rueda de prensa para este jueves, 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el que se va a difundir nuestra posición, y estamos preparando una asamblea, una gran asamblea nacional para el 23 de noviembre. No es posible que el gobierno tenga oídos sordos para una situación tan grave. A nosotros, bueno, nuestros pedidos han sido muy claros. Nosotros estamos pidiendo que se nos restituya los 5 centavos que ya nos dieron en octubre del 2019 por galón. Lamentablemente eso duró 10 días por el levantamiento indígena. Hace 3 años realmente ya se hizo un análisis que duró 1 año y medio con personeros del Ministerio de Energía, de Finanzas, y en ese entonces el ministro Richard Martínez tomó la decisión y en base a los argumentos y análisis realizados, que lo mínimo que podían ayudarnos en ese entonces era 5 centavos. De eso hace 3 años. Nuestros pedidos no son para nada exagerados. El gobierno ya se está ahorrando 1.800 millones de dólares en subsidios por la subida de precios de los combustibles. Tome en cuenta que antes la gasolina costaba $1.48 y hoy cuesta $2.40. El diésel costaba $1.037 y hoy cuesta $1.75. Ese incremento de precios, que fue progresivo el año anterior, a razón de, por ejemplo, una gasolina de 10 centavos por mes, y en cualquier mes pudieron haber compartido 5 de esos 10 centavos el gobierno, pero no lo hizo, le significan al gobierno 1.800 millones de dólares de ahorro en subsidio. Y lo que nosotros pedimos es solamente un 6%. Los 5 centavos que pedimos es el 6% del ahorro que ellos ya tienen. Entonces, realmente nos dan la razón en las mesas, en los análisis, pero no nos involucran. Se colige, costumbre, señor Rosero, se colige entonces que el negocio de las gasolineras pues no es tan bueno, ¿no? No es tan bueno, están al borde de la quiebra prácticamente, de acuerdo a su diagnóstico. Pero, ¿ustedes es cierto que pusieron un plazo al régimen hasta el sábado para que militarice las estaciones, o de lo contrario van a cerrar forzosamente estas estaciones de servicio? bueno, eso fue un anuncio que lo hicieron nuestros colegas de Guayas. Nosotros como Cámara Nacional de Distribuidores respaldamos cualquier acción que tomen nuestros colegas para proteger sus bienes y la vida, no solamente de las personas que trabajan en estaciones, sino de la comunidad. Eh, Realmente la situación se sale de las manos. En estos dos últimos días no hubo nuevos atentados, pues no quiere decir que ya terminaron. Claro. Hasta el momento, ¿cuántas estaciones de servicio han sido atacadas? Y por un lado, el señor Rosero, y por otro, ¿existe algún dispositivo, la infraestructura de las gasolineras evita que estas explosiones lleguen a mayor magnitud de las que se han presentado? Bueno, respondiendo a su primera pregunta, de lo que tenemos conocimiento, tenemos 12 estaciones atacadas en las 3 ciudades que mencionamos, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas. Bueno, Guayas, ¿no? Porque también fue en Durán. No existe ningún dispositivo. Es por eso el altísimo riesgo que existe para la comunidad al no ser militarizados, que es un pedido tan sencillo que no le cuesta nada al gobierno, es dar una orden, y la presencia militar, basta 1 o 2 personas en las estaciones de servicio, ya es un disuasivo para las personas, para estos criminales que normalmente llegan en motos a hacer actos vandálicos, ¿no? En caso que ojalá no ocurra y se tomen las medidas pertinentes, pero en caso de que una explosión de esta naturaleza tuviese mayor magnitud de las que han tenido, es decir, que el daño que intenten provocar sea mayor, ¿cuánto sería el alcance de la explosión de una estación de servicio, por ejemplo? ¿Cuántas cuadras llegaría? ¿Cuánto sería la magnitud del daño? Es un poco difícil cuantificar eso, pero también porque depende del nivel de stock que existan en las estaciones de servicio, ¿no? Pero una explosión mayor, quién sabe, 2 manzanas. Dios mío. Entonces, es increíble que el gobierno no tome una acción tan simple, ¿no? Para proteger a la comunidad. Realmente no entendemos nosotros. ¿Qué va a pasar si hasta el jueves que ustedes van a hacer este pronunciamiento público exigiendo nuevamente atención
pidiendo nuevamente algo que es obligación del Estado en su conjunto, que es darnos seguridad a todos los ciudadanos. ¿Qué va a pasar si no tienen respuesta? Y como usted dice, nadie nos garantiza que estos ataques no vuelvan a ocurrir, porque si bien ahora se ha tranquilizado un poco la situación, no quiere decir que no esté pasando nada, porque pese al estado de excepción, en la mañana hubo nuevamente un ataque a una unidad de policía comunitaria, y eso nos indica que en cualquier momento puede haber otro ataque a una estación de servicio. Mm. Exactamente, bueno, justamente por eso nos estamos reuniendo, y nosotros, como le digo, respaldamos a todas las acciones que puedan tomar nuestros colegas. En Manabí, mañana se está haciendo una gran asamblea de todas las estaciones solo de Manabí. Guayas también están tomando acciones independientes, pero estamos indefensos. El jueves nosotros haremos un anuncio de cuál es nuestra posición. Lamentablemente, nosotros somos servicio básico, y la ley siempre ha sido muy punitiva con nuestro sector, con leyes absurdas, confiscatorias, que desgraciadamente se desarrollaron en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Rafael Correa, ¿no? Con nosotros teníamos multas que van hasta los 2.000 salarios básicos por vender, por ejemplo, en canecas, por cosas absurdas, ¿no? Ningún negocio en el país tiene un marco regulatorio y marco punitivo tan desproporcionado y confiscatorio como el que tenemos nosotros. Y al ser servicio básico, no es que podemos pararnos, porque sabemos las consecuencias que están de por medio, ¿no? Sin embargo, nuestro sector rural, ante la desesperación de ya no poder operar muchas estaciones, están dispuestos a asumir las consecuencias. Existe una idea, y esto quiero ser muy, muy enfático, existe una idea absolutamente errada en el gobierno, y tal vez en la comunidad en general en nuestro país, de que las estaciones de servicio son negocios bollantes, ¿no? Que estamos realmente en una situación económica inmejorable. Y a lo mejor fue así hace 20 años. Tome en cuenta que en el año 2003 nos bajaron el margen porcentual en 5 puntos, 5% bajó, y nos congelaron en centavos. Como referencia, nuestro margen porcentual hoy está en el orden del 6-7%, ¿no? Como referencia adicional, antes estaba en el 15% después de que nos bajaron, ¿no? Pero, señor Como, Rosero, mucha gente se sí. podría preguntar por qué siguen entonces en el negocio y por qué es que mucha gente anhela ponerse una gasolinera. Pero el punto de esta entrevista tiene que ver con la inacción del gobierno. ¿Por qué cree usted que el gobierno no atiende una situación que es a todas luces emergente? Es decir, brindar seguridad a algo que inclusive, usted lo acaba de señalar, es un servicio básico, como es el combustible para la movilización del país. Bueno, es lo que acabo de decir, no lo entendemos. Hemos hecho cartas, muchas comunicaciones oficiales durante toda esta semana anterior, desde el presidente de la República, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Energía, etcétera, indicando que necesitamos esta militarización inmediata. Hay estaciones, bueno, esto es un punto que es importante aclararlo. Aquellas estaciones que tienen un volumen de venta mucho más alto, ¿no? Que considero que es más o menos del 20% de estaciones que venden más de 200.000 galones al mes, que tienen una rentabilidad, están en capacidad quizás de contratar guardianía privada. Pero la gran mayoría del país no. El 80% de estaciones no están en esa capacidad. Y es responsabilidad del gobierno, ¿no? Ante un ataque terrorista, a un esquema de inseguridad, habiendo el riesgo que existe con un negocio como la estación de servicio, ¿no? Es responsabilidad del gobierno proteger a la comunidad, no solamente a las estaciones de servicio. No entendemos.